recibir. Estamos al aire. Estoy acá con Fidel, 10:14 de la noche del 13 de julio de 2023. Le estoy hablando al futuro, al presente y al pasado. Hoy es el episodio 72 de estas reuniones que tengo con Fidel para goce de todos ustedes en el futuro, en el presente y en el pasado. La temática del día de la fecha es hablar de la ficción. ¿Cuál es el magnetismo que ejercen sobre nosotros las narrativas, las historias, los arcos, los personajes, las travesías? ¿Por qué? ¿Por qué consumimos eso? ¿Por qué nos atrae? ¿Qué nos gusta? ¿Qué cuentos le gustarán a Fidel? ¿Qué cuentos me gustarán a mí? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué leemos? ¿Nos gusta la tradición oral? No. ¿Nos gusta el teatro? ¿Qué tiene encarnar la palabra, actuarla? ¿Dios es efectivamente el verbo? ¿Por qué las tradiciones monoteístas dicen que Dios es el verbo? ¿Por qué se pone tanto ímpetu en el valor del humano nombrando las cosas para hacerlas realidad? La nomenclatura. ¿Cuál es la epistemología de la nomenclatura? ¿De dónde viene? Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Todas esas cuestiones van a estar hoy enlatadas en aproximadamente 50 y algo de minutos, porque cuando lleguen a este episodio se va a ir a la poronga. Y si a Fidel no se le rompe el tablero de luz y se le cae el wifi, que es un montón también. Hola Fidel. Buenas noches. Gran introducción, Un tengo que minuto y decir. No sé si 38 hablé. ¿puedo decirlo yo? O sea, ¿yo puedo alabarte en vivo o no? ¿O es como un auto pat in the back? No, a mí me encanta, para mí hacelo todo lo que quieras. Ok, bien. Mientras tanto, mientras hablabas, estaba pensando eh, en que para un ser que vive en 4 dimensiones, nosotros que vivimos en 3 dimensiones debemos tener una vida súper limitada, así como cuando nosotros vemos cosas que habitan solo 2 dimensiones, nos parecen súper chatas. Y la idea de que alguien nos puede estar viendo por una dimensión extra por fuera de la nuestra y nosotros estamos como en nuestra pecera de solo tener espacio, tiempo y no sé qué, como solo tener eje X, Y y Z y el otro puede moverse de cualquier manera. ¿No leíste Y Flatland? no, O al menos la del punto que va al mundo de las es líneas. esa moraleja entre el 2D y el 3D para que vos, lector humano, hagas el salto de nivel y digas lo que acabas de decir, básicamente. Tipo, imaginarte Claro. cómo sería eso entre el 3D y lo que hay arriba. Hmm. O sea, es un sueño en el que un círculo que vive en 2D ve una esfera, pero no la puede ver como una esfera, solo ve muchos círculos, todos tipo superpuestos, que le explica que hay un reino donde hay una tercera dimensión y Paul intenta contar a sus amigos de la segunda dimensión, es tipo, es un loco, claramente, ¿qué estás hablando? Y bueno, es como todo el paralelismo. Eso, me parecía muy loco la idea. Yo Voy a pensé que leerlo, ibas a Flatland. introducir Flatland cuando empezaste a hablar. Porque además agarraste el tema que vos propusiste para hoy, abriste el ano y cagaste encima de la premisa en tu primer comentario. Yo dije, va a meter Flatland, es un animal. Dije, vamos a hablar de ficciones, de cuentos, qué sé yo. Chabón leyó Flatland, me quiere introducir esto. No puede ser tan hábil, Fidel. Tipo, es una locura. Y en un momento dije, no, no está yendo ahí, Fidel. Nada más me contó un pensamiento que tuvo porque sí. Bien, pero me parece, ya que traemos Flatland a colación, que técnicamente lo conozco, aunque no lo haya leído, que me pasa con muchas cosas en el mundo que puedo responder preguntas al respecto sin haberlas consumido propiamente Están dicho. en la cultura. Claro, están ahí metidas en algún cajón al fondo del cerebro que no sé por qué guardo esa información. Siento que las ficciones a veces nos ayudan a entender ideas complejas de formas sencillas. ¿A quién le ayuda a entender? Me gusta esa pregunta. ¿Al que lo lee o también al que lo escribió? Para mí, estando de ambos lados, o sea, siendo una persona que le gusta mucho leer y además le gusta mucho escribir, creo que a la hora de escribir uno se saca de encima. Justo el miércoles que doy taller de escritura, hablábamos con un amigo, yo no escribía hace mucho. Y esta vez, ahora ya habiendo terminado el cuatrimestre y todo, dije, bueno, voy a no solo dar el taller, sino que me voy a sentar y escribir
con mis compatriotas de taller. Y instantáneamente, cuando terminé de escribir, pasamos un timer de 45 minutos, me sentí súper bien, como emocionalmente y físicamente. Sentí que había un embrollo en mi cerebro que a la hora de, que con escribir, me había como si tuvieses una galleta de hilos en la cabeza y de golpe lo armaste en una madeja más o menos ordenada. No sé si yo pude trasladar una idea compleja a algo simple en el papel necesariamente, pero sí siento que pude como calmar las aguas de mi cerebro trasvasando ese líquido al papel. Es que yo en un libro de estos que hablan de la sociobiología y de la evolución y de todo eso que a mí me gusta y a vos también, alguien hablaba de algo que me acuerdo que me quedó porque me parece una idea súper evocativa y flashera para discutir, que viste que muchas veces hablamos acá, pueden ver episodios anteriores, de lo de como con los efectos no deseados, y uso comillas porque hablamos de teleología y técnicamente ninguno es deseado, pero bueno, como los byproducts de la selección natural, que a veces algo que es súper importante para nosotros en la historia, al final había sido como la consecuencia muy lateral de otra cosa que tal vez ya se extinguió hace un montón. Lo que hablaban era que con la idea de fingir, tipo lo que es teoría de mente, tipo engañar al otro, la idea de engañar al otro y con el lenguaje en general, que aparentemente hay teorías que dicen que el origen del lenguaje tiene que ver con las manos, una cosa medio flashera, y lo que decían es que, y ahora vas a entender por qué hago todo este detour, que como que el otro fue como la presión selectiva que nos ayudó a complejizar tanto nuestras ideas, ya sea engañar al otro, teniendo en cuenta que el otro puede saber que lo queremos engañar, y leí en este libro que muchas de las emociones, llorar, que se te ruborice la cara, o el rugido del león, por hablar de otras especies, son muchas veces tipo thresholds de situaciones físicas y fenotípicamente caras para que justamente la imitación de esas cosas sea muy costosa. Y como que se va corriendo el límite de, bueno, como imitar es fácil, voy a darle validez a las cosas que son difíciles de imitar, como el llanto, el estar low. Y en un momento el libro decía que el autoengaño es una de las mejores estrategias para engañar al otro. Porque sos Mm, muy convincente engañando al otro si vos crees tu engaño, ¿entendés? Entonces, había una cosa de que el otro funcionando como espejo es un gran motor de complejidad. Por eso esta idea, y ahora sí vuelvo a lo que contaste del taller de escritura, de qué interesante que es a veces el papel, y también por seguir la idea, salvo que seas un ermita, generalmente cuando escribimos o hablamos de para que alguien nos escuche o nos lea, como el otro, como receptor de las cosas, impone una presión que muchas veces canaliza esa simplicidad o esa claridad del pensamiento que tenemos cuando lo logramos emitir. Porque tal vez la complejidad interna que tenemos es lo más antinatural en ese embudo. Como que lo más natural es darle un mensaje al otro. Y todo ese laberinto interno tenemos esa sensación de alivio o de, uff, al fin, cuando le damos forma a una idea porque justamente la expusimos en el mundo, que era como el principal objetivo de la comunicación. Porque uno mm, intuitivamente cree que tiene todo ese laberinto interno y que después está el otro. Y hay muchas teorías sociológicas, biológicas, sociobiológicas, antropológicas, bla, que hablan de que el lenguaje, más que ser una herramienta para comunicarnos, es una herramienta para enhebrar el propio pensamiento. No hay tanta mm. distancia en clarificar una idea y literalmente transmitírsela a otro. Nada, realmente toda una nube de mierda, pero me parecen puntas importantes. No sé, quédate con lo que Sí, quieras. sí. Estoy pensando, no sé por qué se me vino a la cabeza, ¿entendés? Es que no iba a decir entendés, se me cruzó la palabra del chat y me ¿Qué glitchó el cerebro. equivalión? Dice equivalión. ¿Qué es Yo no equivalión? sé qué es. ¿Qué es, Guille? Contanos por el duda. Buiman, de más especificaciones, por favor, si es tan amable usted. No Y somos tan cultos al final. Para ahí la tiró güey, diciendo, ah, un libro. libro, No, yo no lo leí. Bueno, ahora después ¿no? lo googleo, me interesa ver qué.
Pero en lo que me hizo pensar, ay, ahora se me fue. Ah, sí, en la murmuratio, en que hasta cierta época de la edad de la humanidad, no sé cómo decirlo, hasta cierto año de la historia, se leía en voz alta para uno mismo, pero en voz alta. Es decir, las bibliotecas no eran lugares especialmente silenciosos, sino que al parecer, esto me lo contó mi hermana mientras ella estudia letras clásicas, que, no sé, Roma, que principio del cristianismo incluso, la idea era imaginarse una biblioteca como muchos monjes sentados cada uno con su libro leyéndose a sí mismo en voz baja, pero leyendo en voz hacia afuera, Y que está muy finalmente. cercano del rezo también, como práctica, el hablar. Claro. Y que al parecer la flashearon cuando uno de los monjes, que es famoso, no me acuerdo el nombre, uno estaba simplemente mirando a la página, callado. Y yo digo, ¿qué haces? ¿Por qué estás Claro, ¿qué como mierda estás tipo haciendo? mirando a la página así? Porque sí. No, 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 leo para adentro. ¿Cómo para adentro? Sí, sí, la voz está dentro de mi cabeza, pero no tengo que pronunciar las palabras externamente. Y me recontra flasheó la idea de que es una invención el leer para adentro. Y es un aprendizaje, que quizás si nadie te decía toda la vida vas a leer poniendo el dedito abajo de las letras y hacia afuera. Es que imagínate la historia en ese orden, Fidel, porque además de que hay mucha evidencia arqueológica y antropológica para lo que estoy a punto de decir, porque lo vi en libros, pero no soy tan estudioso de eso, sé que va por ahí, eh, es muy... bueno, sí, acá, pero bueno, Guille, creo que yo también me siento cómodo con esa etiqueta. Y es muy socrática esa etiqueta, la del idiota con inquietudes, porque el que se te sienta acá y dice soy muy culto es como... Y sos un virgen de mierda, me parece, porque nadie muy culto arrancaría diciendo eso. Pero bueno, eh, algo interesante y contraintuitivo, tal vez para mí, tal vez lo digo y a todo el mundo le parecía lo más lógico, a mí no, es esto de que la complejidad y la voz interna y todo el desarrollo del individuo, el inwards, todo lo que hay de nosotros para adentro, uno asumiría, tal vez, que es el primer paso. Tenemos un mundo interno súper complejo y lo externalizamos. Y no, aparentemente, o al menos lo que dice la gente que estudia esto, es lo que decías vos recién, Fidel. Todo ese mundo y toda la complejización, las layers que se le agregaron al individuo, tanto en el régimen político, tipo poniendo al individuo como un sujeto de derecho que tiene, como en todas las esferas de la vida en general, más en el fucking proceso de la evolución biológica, aparentemente esa complejidad interna se fue como si nosotros fuera, como si la sociedad fuera una excavadora y fue cavando cada vez más profundidad dentro de los individuos. Pero aparentemente los primeros individuos, o cuanto más vamos al pasado, están más en 2D. Esa dimensión interna es menos profunda, no más profunda. Entonces, ahí tiene que haber habido un momento de la historia en donde bueno, sigue pasando ahora probablemente, pero donde se excavó más o mucho, particularmente mucho, y la literatura creo que fue uno de los grandes, y la literatura compartida y los escribas y después la imprenta, en donde el acto de erudición que es incorporar la voz de un humano que no está en el cuarto adentro tuyo sin que medie el sonido, es una idea muy tardía en la historia. Entonces, claramente, ¿cómo lo abordás la lectura si venís de milenios de tradición oral? Es como, bueno, voy a hablar lo que dice. ¿Entendés? Como, ¿cómo se te va a ocurrir primero agarrar las letras y mandarlas a... ¿Entendés? Como que a mí me parece lo más natural, porque leo en Mm. silencio de que nací. Pero tiene sentido lo que decís, si lo pensás un segundo. Sí, pero más allá que eso, al otro punto que quería llegar, esto lo vi en un trabajo científico hace 4 o 5 años que leí medio de costado para mi tesis, así que puedo estar haciendo aguas y diciendo cualquier cosa, pero entiendo que cuando uno lee hacia sus adentros o incluso cuando uno piensa narrativamente, em, se descubrió que se activan los músculos de las cuerdas vocales. Es decir, que hay algo de estar hablando
aunque no estemos hablando. En el sentido que yo puedo estar con la boca cerrada, no estar moviendo la lengua, pero hay algo de mi cuerpo que, aunque yo esté leyendo en mi cabeza o hablándome en la cabeza, igual estoy usando esto, como si hubiese un reflejo de que tengo que sentir que estoy hablando para hablar incluso internamente. No es Eso, que es un sí, sí, proceso recontra. únicamente cerebral. No, y eso yo lo que vi en los experimentos que te decía, señorita Chávez, que estudian la historia de esto, porque es lo más rudimentario al principio era emitir gruñidos y falopas para el otro, tipo los monos, eh, y toda esta excitación de la parte de la fonética en el cerebro cuando pensamos, claramente es un proceso posterior a hablar para el culo. ¿Entendés? Como que esa usurpación de RAM en la que el cerebro se fue complejizando diciendo voy a elaborar pensamientos cada vez más complicados antes de emitirlos, tomó prestado el sistema fonético que ya había, ¿entendés? Es como cuando los ciegos usan braille, hay otros experimentos que es tipo todo el córtex visual es como invadido por células del tacto y literalmente están leyendo con las manos por neuroplasticidad. O sea, es el sistema de la visión overrideado por conexiones del tacto que lo invaden. No es que se produce, ¿entendés? Usás el módulo que usás. O sea, el chabón está viendo con las manos, no está tocando letras para lo que es el coso del cerebro. Y si a él le importa de dónde sacamos toda esa mierda que digo todo el tiempo, esto en particular lo saqué del libro de Sapolsky, el capítulo de neuroplasticidad en Behave. O sea, vamos a empezar a tirar las fuentes así no queda tan falopa lo que decimos. Pero bueno, eso que Sí. decías tiene sentido. Y para mí mi intuición, que de nuevo puede ser un problema mío, es sentirlo todo al revés. Yo lo siento todo al revés hasta que la ciencia me meta en la cabeza que no era así. Yo siento que los humanos siempre fuimos súper complejos porque tipo hago esa proyección para atrás y que siempre nos comunicamos y podíamos guardarnos nuestros pensamientos complejos y tal vez no comunicarlos. Pero la historia es al revés, nos comunicamos para el orto un montón de tiempo, después nos empezamos a profundizar y complejizar y fuimos adquiriendo esa capacidad de elaborar cosas más iteradas y hacer más regresiones sobre lo que queremos pensar antes de efectivamente emitirlo. Pero al principio era una emisión mucho más inmediata, como la de los animales. Ok, espera. Y voy a ir a... así volvemos al tema. Y A de paso creo ficciones. que entramos con una medio polémica quizás. Sí, bueno, el humano se fue... Ahí está la idea de que el humano se fue complejizando, ¿no? Desde sus albores hasta ahora. Fuimos entrando en un camino de complejidad. Pero ¿qué pasa con el humano reciente, el del post siglo XIX, siglo XX, siglo XXI? Hay una idea generalizada, creo, así como mucha gente dice que estamos peor, que no sé qué, como la creencia fácil es decir que el mundo está cada vez peor, ¿no? Que nosotros siempre decimos que lo contrario, que cada vez con menos plata compras más comida y que no te morís de enfermedades y que el progreso científico y la energía y menos guerras y bla, ¿no? Más allá de eso, que estamos los dos de acuerdo. Ahí algo desde el punto de vista de lo verbal, lo cultural, la lengua humana, hay una idea también que reconozco que a veces yo la entretengo, que es pensar que los humanos de hace no hace tantos años eran más Decilo sin lectores, miedo, eran más, Fidel, dale. ¿qué? Eran más cultos, Para mí pero no igual más está cultos en... flasheando en estadística, es tipo la mayoría de la gente del siglo del iluminismo eran chabones durmiendo en su propia caca sin dientes y escabiados. Vos te estás quedando con la pequeña porción de burgueses que escribió las novelas que nos gustaban y se juntaban a discutirlas. Pero digo, si hablamos en términos Igual iluminismo mayoritarios, no, sería más siglo XIX, por eso, principio del pero por 20. eso, viendo las tasas de analfabetización y todo eso, es como sí, había creo que la elite de ese entonces, lo justo es compararla con la elite de ahora. Y yo creo que lo que va a trascender de nuestra época son los Silicon Valley Boys, chabones que están entrenando algoritmos de deep thinking, como cosas que también son bastante flasheras en la elite. Claro, pero en esa elite no veo un culto a la cultura.
Siento que está bien, ¿no? Es una elite distinta, pero no hay una valoración de las ficciones o de Y pero la... Netflix y los jueguitos y tipo los chabones, los guionistas de The Witcher 3, tipo, ¿no te parece que están escribieron la Divina Comedia de nuevo casi? Como realmente hay The Last of Us, por hablar de juegos, ¿no? No de películas, pero... Sí, pero son Madame Bovary o Y no los hermanos sé, es una buena Karamazov o En busca discusión. del tiempo perdido. Es una buena No sé, discusión. yo creo que igual eso, cada generación tiene que hacer sus clásicos de nuevo. No tiene sentido que estoy con Spinetta ahí que mañana es mejor. No tiene sentido quedarte nostálgico con, uy, no, lo mejor se escribió en el siglo XIX. Lo mismo que hablamos con Fran el otro día. Pues nunca voy a llegar a ser como Borges, como Cortázar, como Puig, como Art. Estoy de acuerdo que se puede mejorar o se puede ser distinto, más allá de mejor o peor. Yo lo que sí siento, o sea, lo que estoy dispuesto a concederte es Mm, que, o sea, imagínate a cualquiera de nosotros, por nosotros me refiero a vos y a mí, tipo, que somos mm. bastante parecidos en el total de la población. Gente que recibió una educación particular, un contexto familiar particular, padres universitarios, hermanos universitarios, como tipo, si ves el grueso de la población, Timbre. bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí abajo. ¿Alguien se olvidó las llaves? ¿Qué? No, ahí abajo. Nah, a Fiel le chupo huevo interrumpir el podcast, eso ya quedó claro. Le ofrecen, le dicen, ¿querés que toque el uno como diciendo, hacer el programa? No, y Fidel, no, 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 tranqui. ¿Me Me esperás voy. 30 segundos Sí, que voy a bajo hablar corriendo mal de de vos hasta escalera que y vuelvas, no subo? hay apuro. Nada, y acá estoy, como el episodio anterior, como un pelotudo, con un mic, con un cuarto vacío a mi... De donde están ustedes es la derecha, a mi derecha, hablando porque mi cojo se va a la poronga. Pero lo voy a hacer porque en última instancia estamos solos en este mundo. Y yo no puedo tener la muletilla de creer que me van a bancar. Entonces, lo voy a hacer. Voy a seguir con mi reflexión entonces. Ahí volvió, me cago. Bueno, realmente rápido. No sé qué hiciste, pero fue muy rápido lo que hiciste. Estás guayiza. Ok. Hablé muy mal de vos y después dije que me lo iba a bancar porque en esta vida estamos siempre solos a fin de cuentas. Ah, sí, te vas a morir solo. Sí. ¿Qué estábamos? En Lo que te iba que... a conceder, pará, lo que te decía, que gente como nosotros, por tomarnos a nosotros de referencia, si no tuviéramos Lo que sí es particular, creo, de nuestra generación es esta catarata de estímulos flasheros. Creo que la... Creo que qué grande que es Guille. Creo que el común de la gente en el siglo XIX, de nuestra edad, era una vida más lenta y hacían tal vez cosas más zarpadas. Estaban menos distraídos, a eso me refiero. Entonces, Mm, el threshold para gente que aprendía, tipo, todas las fucking y las cosas eran un poco, tipo, se aprendían todas las sonatas y tipo obras de Chopin y Mozart y tocaban el piano como la reconcha de la hora, porque practicaban 200 horas por día, eran más. El que quería escribir te escribía la crítica de la razón pura de Kant, te escribían tomos de 500.000 páginas, porque estaban al pedo todo el día los burgueses, esa era la realidad. Tipo, tenían sirvientes y estaban al pedo todo el día y el mundo era aburrido. Y viajaban y todos se mandaban cartas, entonces tenían acostumbrados esa cultura epistolar de escribir un montón. Y eso te lo concedo, pero también siento que en algún punto la pomposidad del intelectualismo burgués del siglo XIX era medio tryhard y creo que con el tiempo también hoy en día es visto como un signo de esnovismo y es poco elegante. Tal vez, de hecho, nosotros incurramos en esas faltas alguna que otra vez. eh, Ser demasiado pomposo. Y me parece que también como esta generación, por un lado te concedo eso, estamos más distraídos, pero por el otro lado te concedo que también estamos tan acostumbrados a la alfabetización, a la lectura, a todas esas cosas que
esto de demostrar tanto y pelear tanto desde el intelecto es como medio de mal gusto. Y si agarrás cualquier novela rusa o francesa de la época que estamos hablando, el intelecto es como el Chad, ¿entendés? Es una sobreintelectualización de todo, es llegar a una cena y tirarse los títulos que tienen encima y tipo a quiénes conocen y qué contactos tienen. Y vos hoy en día vas a hacer eso en cualquier ambiente que no sea gente que se compra un BM y juega al fútbol y te miran y te dicen, pero vos sos un pelotudo, ¿qué carajo me importa que conociste a Ricky Ford? O sea, ¿qué me venís a, tipo, a tirar eso en la cara, ¿entendés? Como que hoy Difiero. hay algunos círculos donde sí, otros donde no. Pero en esa época era Objection. alimoso. Vos leés las novelas y se presentan como. Y conozco al conde desde que me invitó a pasar un fin de semana en su estancia y estoy al tanto de sus asuntos. Eso es igual ahora. No es igual ahora. Y si es igual Es ahora, igual bueno, y te movés en mis un. poderes de autismo lo han Bueno, te notado desde que movés en soy un chico. círculo de idiotas, entonces. No me muevo en un círculo de idiotas, pero es notorio como independiente de la clase social y del círculo en donde hayas caído, o aparecido o escuchado, pues siempre soy como una mosca en la pared ahí que escucha y no participa demasiado. Y toda la vida vi ese mismo patrón de la gente que hay algo que el interlocutor valora y todos están como que hay un objeto de No, valoración eso sí, Fidel, en la eso sí. mesa. Eso no Y todos desapareció. quieren demostrar qué tanto acercan el bochín a No, ese. eso te banco. Eso es la definición de estatus. Y eso, tipo, está. Ahora, lo que voy es. Bueno, para mí los juegos de estatus nunca me interesaron, por ejemplo. Bueno, pero lo que me refiero es que vos agarrás una novela que vamos a asumir que es una representación razonable de la cotidianidad de esa época, como ver una novela de Suar para entender lo que era el 2011, tipo, está bien en algún punto. Vos agarrás una novela de esa época y la alevosidad con la que expresaban su estatus hoy en día, al menos de forma verbal, vos podés expresar tu estatus por cómo te vestís. Aparte, hoy en día la gente chic y la gente cool tiene esta moda medio Billie Eilish de no sobreactuar nada, como estar todo el tiempo como medio narcotizados y I don't give a fuck, como que la indiferencia es tu signo de estatus, ponele. Pero digo, cuando ves una novela es como la infancia de la sobreintelectualización y es bastante virga la manera en la que lo hacían, a eso me refiero. Siento que eso también se aclimató un poco ahora porque queda raro. La indiferencia también te da bronca. Está bien, Fidel, que todo te dé bronca. Pero volviendo a lo que estábamos comparando, que es qué tanto más culta era la persona promedio. Que si digo promedio, perdiste la discusión porque eran tipo muy pobres, porque eso no es tu principal argumento porque el mundo está mejor. Pero No, si no, ese es o sea, yo arranqué, ¿por qué arranqué atajándome tanto? Porque sé que tenés razón. teníamos razón, pe- partiste de que los dos pensábamos eso, no solo yo. sí. Pero hay algo, hay un feeling que me queda de que mi yo de hace 100 años sería más culto que yo. Pero ¿cuánto más habla eso de vos que de un análisis objetivo tuyo de la sociedad? Lo único que está diciendo ahí es, me encantaría estar en una casa, en un bosque, para poder escribir el puto libro que debería haber escrito hace 2 años y no lo escribo porque Claro, estoy mirando tipo Reddit. TikTok, Por sí, o eso, Reddit, sí, o te quise hacer, Pokémon te Go. quise hacer quedar bien. Eh, No, no, nada que pero por ver. eso, creo que también habla un poco más de cómo proyectamos cada uno de nosotros nuestra angustia y nuestra frustración que de un análisis objetivo de nuestra época. No, y sí, o sea, más allá de que no puedo ser objetivo a la hora de analizar mi propia vida, em, me da esa sensación, sobre todo cuando leo novelas. La ficción, evidentemente un personaje en una novela no es representativo de cómo es una persona, no necesaria, o Si sea, lo puede tomás con pinzas, ser, sí, pero no tenés que ser virgen y creer que ¿cómo se llama el chabón este que hace el papá de Last of Us? El que es el fachero y todos lo queremos. Pedro Pascal. Claro, no tenés que creer que el personaje de Pedro Pascal en el Apocalipsis es tipo tu viejo en el Apocalipsis. O sea, está un Yo poco, sería bastante Pedro Pascal en el está un poco apocalipsis. pulido. Bueno, es que ahora encima el character development es mucho más Dostoyevskiano en las series de ahora. Tipo, le agregan layers. Vamos un poco para atrás. Como que no está mal asumir, poner, si alguien viera nuestras películas del 2008 dentro de 200 años y quisiera asumir que esto es una persona normal,
Si tenés ciertas consideraciones, está bien. Pero tenés que tener esas consideraciones. Ok, Bueno, y ahora podemos volver a la ficción un poco. Son arquetipos. sí, Y para mí, sí. lo que, lo que al menos yo noté en mi poca, pero a la vez no tan poca lectura de novelas, porque me gustan mucho las novelas, pero no soy tipo un crítico de literario, es que los autores que a mí más me gustan, Dostoyevsky, Kafka, eh, Víctor Hugo está como en el medio y ahora voy a explicar por qué. Digo, yo noté bastante un cambio en este momento que dice Fidel, fines del siglo XIX, 1800 y pico por ahí, en donde más del lado de los rusos y más de lo que es Europa del Este aparecen personajes como más profundos, más mugrosos. Como que pasaba de. Hay todo un pasaje que por eso para mí el Quijote es tan emblemático. Porque en pleno auge o, no, o al principio de la decadencia de las novelas de caballería, que son como el arquetipo de la novela de mierda para hoy en día, como la novela básica de el héroe es el héroe y no hay conflictos con morales y el villano es feo y gordo y el héroe es fachero y todo cierra. Lo que hacía el Quijote era reírse pero reírse muy antes. Demasiado adelantado su época esa sátira, por eso es tan emblemático. Pero lo que sí siento que llega con las novelas que te digo es unos protagonistas mucho más incómodos. Dostoyevsky para mí es el rey. Más sucios, más humanos, mucho más humanos. Y creo que ahí hay como un pasaje del arquetipo medio naive a personajes con más cáscara y más layers, que yo lo veo análogo, por ejemplo, a lo que hizo Game of Thrones respecto de cosas como la trilogía del Señor de los Anillos. Donde entiendo que el formato serie es muy distinto al de película y se puede investigar mucho más, pero siento que hay cierta cosa hardcore en Game of Thrones que otros mundos ficticios de 10 15 años más antes, como el Señor de los Anillos, no llegaron tal vez o Star Wars no llegan a palpar esas contradicciones en los personajes tan fuertemente. Esa mugre. Sí, no sé si tiene que ver con la época necesariamente, como que O el para mí mainstream, tal vez, no con la una época. línea de progreso con el arte es un poco problemático, pero sí entiendo lo que decís. A mí también me suelen gustar más las historias de matizadas y de personajes más ambiguos, al estilo de Last of Us o Dostoyevsky o cualquiera de estas versiones. Al mismo tiempo, creo que hay cierta belleza en la simplicidad que tiene El Señor de los Anillos, que también ahí hay un material de origen distinto, ¿no? O sea, el libro de El Señor de los Anillos es así y el libro de Game of Thrones es Y de yo la otra leí la manera. trilogía de Señor de los Anillos y no es mucho más oscura que las películas. No, 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 Por El Señor de eso, los Anillos es así, es por eso. medio, no te digo que es maniqueo, pero es casi del bien contra el mal, una cosa así. Literal, sí. Tienen sus matices algunos personajes por momentos, Tipo como que Saruman. es un poco, más que bien contra el mal, es un poco yin y yang. Como que en el mal hay algunos atisbos de bien y en el bien hay algunos atisbos de mal y ambos son necesarios el uno para el otro. Pues finalmente es el mal el que Sí, salva pero al es como mundo. leer la Biblia, no te conflictúa, no te desgarra un personaje y te hace estar incómodo respecto a dónde ponerlo. Están todos bien paraditos en su equipo y ya fue. Tal vez Saruman Mm. al final un poco, pero Saruman es como Anakin, es el personaje corrompido por el mal. Frodo traiciona sus ideales al borde del... No, pero lo entendés porque cargó a una carga muy pesada y que a todos los corrompe y el chabón en el último momento sufrió y para eso está Sam encima. Te ponen como el Mm. amigo que en el peor momento te ayuda. O sea, es como todo muy 2D, todo muy dale de Señor una. Frodo, no puedo Esa cargarlo por frase, usted, hay una historia en pero puedo Instagram, cargarlo a amigo. usted. En mi archivo hay una historia de Instagram de cuando llegué a esa escena y tipo subí una foto del ebook, tipo con eso señalado y un emoji llorando. Esa frase es Ay, tipo, Dios. esa frase es lo más grande que hay Sí, en sí, el sí. mundo. Em, Bueno, pero seguí, me pero gusta así donde lo que digas, quería dale. decir era es que esas historias así sencillas, si querés, donde es identificable de qué lado estás y a quién apoyás y que em, son también necesarias, creo, o son placenteras de leer, en el Las sentido enteras de, son sabes definitivamente. que
sabes que son los buenos y sabes que van a ganar y sabes que querés que salga todo bien, pero sin embargo hay un confort en decir como es una especie de parábola o de ejemplo, es decir, esto sería la humanidad en su mejor Se versión, está una cosa yendo por así, el ¿no? lado Como, más petersoniano, junguiano de la claro, interpretación de si la querés decir, narrativa. vos ves a Aragorn, incluso ves a Viggo Mortensen haciendo de Aragorn y decís, qué hombre, Qué toro, como, qué toro. que, claro, yo quiero ser, es por ahí, ¿Puedo hacer un como, o ves a, paréntesis un segundo y me sí, contestás? El otro día me puse a pensar, ¿te imaginas un juego de mundo abierto con buen presupuesto, tipo de Witcher o más, que sea de Aragorn pre, señor, cuando es un montañés medio Assassin's Creed, tipo ahí vagando entre pueblo y pueblo? ¿vos jugaste al Shadow of Mordor? Sí. Bueno, Es un está poco bastante eso, pero bien, me refiero a que le metan bastante más sí, storytelling y más picante. sí, sí, Shadow of mamá, Mordor es sí, buenas banco, mecánicas de juego y la historia es como, bueno, te pongo una historia porque tiene que haber algo. sí, Pero bueno, pero cierro sí, sí, paréntesis. sí, Puedes estoy de continuar. acuerdo. Bueno, pero vos ves un personaje como Sam, como Aragorn, y decís, bien, role models, ¿no? Al mismo tiempo vas a Game of Thrones, donde Martin, el autor, directamente agarró la Guerra de las Rosas y dijo, bueno, vamos a hacer fantasía, pero con personajes reales. Como las personas de verdad no son como Gandalf y No, no, Aragorn es y re Sam. hardcore todo. Y literalmente agarra cosas de la vida real. No sé, la Guerra de las Rosas tiene eventos re traumáticos, como agarran a dos nenes herederos que son tipo de 7 y 9 y los matan y los emparedan, tipo, los meten en los cimientos de una pared, de unas escaleras y dejan ahí los cadáveres que después los encontraron como 500 años después. Como que tiene las cosas re hardcore. Tipo, matar Sí. nenes es moneda corriente para los humanos El en la Guerra de incesto, un Sucesión. montón de cosas que. Sí, la obsesión con los bastardos, porque como un montón de tramas que tienen mucho más que ver con los conflictos de los cortesanos, tipo Lord Varys, Lord Baelish, personajes mucho más grises. Eh, Mm. que de nuevo, y seguimos en el mainstream, porque a alguien que le encante esto, que no soy el caso, pero que sea un adicto a estas pelotudeces, me podría decir que Game of Thrones es lo más vanilla del mundo y me habla de una saga medieval de un autor polaco que me puede chupar los dos huevos. Digo, o sea, ni siquiera entré en el rabbit hole. Te estoy hablando de lo mainstream, de lo mainstream, de lo mainstream que es God. Ya noto y que puede tener que ver con el formato serie, hay que ver qué hacen con Rings of Power, pero incluso Rings of Power es bastante pene la primera temporada, entonces hay algo de que no, evidentemente no están en esa búsqueda. eh, que, ¿Sabes cuál es el problema de Rings of Power? que no le hiciste vos. Y más allá de que yo no la hice, que Ok. yo lo hubiera hecho mucho mejor, es que no entendió su material de origen. Rings of Power vio que a Game of Thrones le ha ido muy bien. Vio que al Hobbit no le fue nada bien. Y dijo, hagamos como si el Señor de los Anillos fuese al estilo de Game of Thrones. Y ni Entonces, ¿qué hizo? siquiera. Te quiso matizar, te dijo, uy, Galadriel es medio mala, uy, Gandalf se manda cagadas, uy, los hobbits son gitanos buscamundos. Es Y es buenísimo eso, sí. como, igual eso banco, Eso estuvo soy bueno, re eso fan, estuvo bueno. me pareció de lo más lindo, creo. Gandalf, Eh, toda su origin story, medio Goku cayendo de otro planeta. ¿Sí? sí. Y siento que es, pero eso en ellos no es así, como, no estás No, escribiéndola y bien. para mí, si lo vas a hacer así porque eres una opción, andate full Mordor. Tipo, haceme una Claro, serie muy picante de las internas de Mordor con tortura, incesto, mugre, sangre. Pero andá full God. Tipo, full God. claro. Y dame la interna de Mordor y a la mierda. Para mí es ese típico producto de cocinado por gente que Algoritmo, dice, sí. ah, no, claro, le fue bien a GOT, entonces a la gente le gusta un poco de violencia, pero que no es del todo la vibe del Señor de los Anillos, entonces seguro si hacemos un promedio entre estas dos cosas funciona. Y es tipo, no, las historias no funcionan como un punto intermedio entre esto y esto. Como que
hay algo de la ficción donde tenés que comprometerte con una idea e ir full in en una cosa. Y O a ver, sea, te hago una si, pregunta volviendo a lo que espera, es. puedo, Sí, obvio. Pero tienes una pregunta que una creo última que frase. siento que vas a llegar al mismo Para lugar. mí, quien quiere hacer historias que le gusten a todo el mundo está siempre condenado al fracaso, que es lo que quieren hacer las plataformas masivas de hoy en día, que es que todo le guste a todo el mundo. En vez de decir, voy a hacer una historia para este público, Hay de todo igual. enfocada solo en eso. Uno se la ¿Qué? juega. Claro, no, no, obvio. A mí me gustan los productos que se la juegan. Por un lado, por el otro. Así sea una, Tipo, tipo, jugar BoJack de a full Horseman se la boludo. recontra jugó, Claro. ponele. Y es increíble. Bueno, Eh, pero es que Fortune favors the bold. bueno, Como, por eso yo te quería preguntar, ¿vos creés que, a ver, porque no hablamos hoy tanto, pero pueden ir a visitar nuestras discusiones con la época Jordan Peterson, Sam Harris, caímos muchas veces en el tema de los arquetipos y cómo la religión es un ejemplo y que nuestro cerebro es narrativo por default y bla, bla, está todo ahí, vayan a mm, verlo. Pero para simplificar eso y hacerte una pregunta, ¿vos creés que la típica historia memorable, naif, Agamber, el camino del héroe, tipo Jesús muere por nuestros pecados, todo lo que es tipo Star Wars, arre, pero sí, también, todo eso, esta, no sé cómo llamarla, este proceso que yo noto en el que se está volviendo como más, quiero decir complejo, pero por el concepto de layers, complejo porque tiene más capas, lo que decía es menos evidente, menos tolkienesco. ¿Vos crees que eso es porque, y esta pregunta está buena para debatir el grado de nihilismo de nuestra sociedad actual? Porque los arquetipos muy naif ya no le generan nada a nadie, y estos arquetipos más complejos como que cumplen la misma función, pero tienen que ser más creíbles y por eso se los dotan de cierta, ¿entendés algo ahí? O porque dejamos de interesarnos en buscar tipo moralejas enlatadas. Bueno, digo dejamos, no puedo hablar en plural, hay gente que lo sigue haciendo claramente. Yo lo sigo haciendo. Estoy viendo Ted Lasso y me encanta. Digo, como que tengo la dualidad, sí, pero a lo que me refiero es... ¿Qué crees que está pasando? ¿Que dejó de funcionar ese mecanismo tan cristiano de la historia memorable y vemos? ¿O, o están buscando el mismo efecto, pero el precio a pagar es que la historia sea un poco más ambigua porque si no nadie se la cree? Porque ya somos muy nihilistas. para mí es algo parecido a lo que vimos con la literatura a fin del siglo XIX. Y lo digo de vuelta, no, ninguno de los dos es especialista en estos temas, ¿no? Pero mi feeling, como mi educated guess, es que mientras vos continúas produciendo en un medio particular, en un formato como podía ser la novela, esas novelas se van complejizando y medio que vas acompañando al público que te lee a lo llevas a lugares cada vez más difíciles. En el sentido de que quizás arrancás con una novelita de por Los Tres Mosqueteros, donde está bien, es una linda novela, es una historia de aventuras, pero no tiene esa profundidad en los personajes. Y terminás con personajes como los de Kafka o los de Tolstoy o los de Dostoyevsky, ¿no? Como estas cosas grises y duras y como, no sé, Hemingway, como cosas que están ahí muy de vanguardia. Más allá de que no creo en la vanguardia en el ¿Qué arte, no pero bueno, crees no en la importa. vanguardia? Pero vaya, me interesa Porque eso. el arte no tiene un sentido de progresión, Uy, se enojó. no es una línea en el sentido de que no podrías decir que el arte produce, una novela escrita en 2015 es más vanguardista que la Odisea que se escribió hace 4.000 años, 3.000 años. Como que hay algo de que esta igual opinión está robada de un director ruso, el director de Stalker, ¿cómo se llama? Eh, Director de cine. Bueno, no importa. Cuestión que me parece que con las series lo que fue pasando es que primero el formato cambió cuando pasamos de la tele al streaming, en el sentido de que ya no necesitabas conectarte a la misma Ese es hora, el el gran mismo cambio día. en realidad, claro. Entonces ya no hace falta que las series sean latitas, tipo episodios lata, donde vos puedas agarrarte el último de la primera temporada o el segundo de la cuarta y tiene que tener sentido.
O que sean como las telenovelas que medio da igual, ¿no? Porque te cuentan todo el episodio anterior y todo el siguiente. En los propios Entonces, días, y aparte los diálogos de claro. los personajes te hacen todo el tiempo una rememoración de Claro, todo. es verdad, tú, María José de los Dolores de no sé cuánto, que eras la hija de no sé cuánto, y que habías tenido relación con... Y es Qué como, clipeable ok, fue eso, sí. Dios. Y Increíble eso para un clip. ¿Dónde está Fede? entonces, me parece que evolucionó el formato en el sentido de que ¿Te hoy puedo te pedir sale algo? la ¿ temporada puedes entera. decir todo lo que estás a punto de decir con la voz que acabas de hacer? Un rato. Ok, pero no me acuerdo qué voz es. Me gustaría ver tipo Como ver María de los un... Dolores, que no sé qué. Eso, pero explicando este análisis tan sesudo de la Y que cultura. decía como que... eh, em, Lo de las series enlatadas y autocontenidas, estabas claro, diciendo. como las series enlatadas, todas autocontenidas, que hoy en día se sacan toda la temporada entera y no tenés por qué esperar o no tenés por qué considerar que, uy, se perdió el capítulo 4 y no vio el 3, lo dejó a la mitad. Es como, no, interpretás que, que la persona tiene la capacidad intelectual de verlos en orden y entenderlos y construir una historia más compleja. O sea, eso ya de por sí ayuda y me parece que después de muchos años de hacer series de ese estilo, van quedando las series que se animaron a hacer grises. Pues hay series viejas que se animaron a eso. No sé si viste Band of Brothers, por ejemplo. No. Es un serión sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un batallón de soldados americanos que desembarcan en Normandía y de Normandía tienen que llegar hasta Berlín. Y hacen todo ese recorrido. Es como si fuese un arquetipo de cómo fueron los soldados norteamericanos en Europa, en el teatro del europeo, ¿no? Y si no la viste, a vos te gusta la Segunda Guerra Mundial, además, Sí, ¿no? sí, a todo el mundo Es, le gusta. es un serión. La vimos con Ana el año pasado y, y estuvo increíble. Y es una serie de principios de los 2000, si querés. Ahora creo que con el tiempo fuimos acumulando más de esas y creo que son, a la larga, las productoras se terminan dando cuenta que son las que persisten en el tiempo también. Bueno, para ahí ¿Te no, acordás de esas ahí series? ¿Te acordás de Los habría. Sopranos? Hay que ver igual, no sé, porque no, o sea, no es gente estúpida la que maneja esas corporaciones. Hay un montón, primero, probablemente es caro hacer un clásico. Y muchas intentan ser clásicos y se quedan en la mitad y eso es tipo, es como el dilema del prisionero. Ese outcome duele también. Tipo, querer hacer un clásico y que no te salga es, perdiste todas las peleas. Y probablemente haya un público para series de mierda que no perduran, pero la gente las consume también. Sí, sí, sí. Sí, de hecho a mí me pasa mucho de hablar con conocidos que ven series que digo, la puta madre, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué te haces eso? Como, entiendo, nada, los gustos, cada uno le gusta lo que sea, bla, hay que respetar a los demás, pero sí, ¿cuál es no termino de entender el atractivo a veces de algunas No, a mí me historias. pasa con series increíbles que le pregunto a personas que no te digo que no voy a incurrir en ninguna frase polémica, pero personas que vos decís no tenés ninguna limitación obvia para no poder consumir este producto. Tipo, no tenés 5 laburos, ni no terminaste la secundaria, ni fuiste papá a los 15 años. Como que agarrar a una persona que digo, supongo que podría ser. No estoy hablando de si es una persona culta, ni inteligente, ni nada. Una persona que vos decís, bueno, ¿para qué público está targeteado Better Call Saul? Bueno, alguien tiene que tener ganas de sentarse una hora, ver esta poronga, acordarse de todos los mini detalles y decís, bueno, es una persona con un piso de atención, con un piso de perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Con tiempo, bla. Y me sorprende la cantidad de veces que con gente de ese estilo hablo de las muchas buenas series que hay y la cantidad de veces que me dicen, no, no, no la vi, o no, vi 2 capítulos y no, no. Y cada vez que vi series con amigos o con exes, la cantidad de gente que se pone a ver el celu durante una serie tipo Better Call Saul, que si te perdés 10 minutos te perdiste tipo para siempre.
Realmente yo también sobreestimaba mucho el nivel de atención que la gente le presta a las series y las series que ve. Y no las ve todo el mundo las series GDs, boludo. Ni todas las temporadas de las series GDs. Ni se bancan esperar un año y después ver el recap. Bueno, Seinfeld, yo soy fan de Seinfeld, la vi 1000 veces de corrido, me vi todos los documentales, o sea, soy como un experto en Seinfeld. Seinfeld igual es una serie autocontenida, o sea, la puede ver el que quiera, te tenés que fumar, ver un setup del 96 y que te guste, pero digo, podés agarrar en cualquier capítulo y te vas a poner algunos chistes internos, pero es como ver Friends. Lo que estoy hablando yo son las series que te realmente requieren de tu atención para hacer. No hay muchas formas de disfrutar Better Call Saul. No existe el vi Better Call Saul por arriba. ¿Entendés? Mm, Por poner un ejemplo. A eso voy. Me sorprendió la cantidad de gente que nunca ve esas series. O no las vieron. sí. Bueno, Vamos 50 minutos. Ya estás eximido de irte. Yo también, yo tengo hambre encima. Y mañana vamos a estar en el sí. bar, así que se ponen todos a la mierda. Yo sí, creo que deberíamos cerrar por hoy. Yo tengo mucha hambre. Y quiero comer una Tomé pizza matambre. gigante y mi cena. ¿Sabes qué deberías comprarte vos? La verga, sí. Granola. Yo soy mucho más feliz desde que Ana hace granola en casa. Hace granola casera. ¿Por qué no nos No sé saluda si Ana dice. antes de que nos vaya? Ya que nos vamos a ir temprano para que no rompa las pelotas. ¿Por qué no se digna y saluda? Ana, pregunta a Sebi por qué nos saludas. Aparte la quiero invitar formalmente. Le das un auricular Ah, y hacemos últimos 5 con Ana. toma. Dice que te quiere hablar a vos Te quiero especialmente. decir un par de Hola. cosas, Ana. O primero, Acabo hola. de volver y me puse a cocinar porque Fidel no está cocinando. Te O dejé está todo acá. cortadito y preparado. Bueno, pero yo me puse a ponerlo en el horno. Te tengo que decir 3 cosas, Ana. La primera es que vimos tu cuadro. Pará. Bueno, paro. Anda a ver. Explotó algo. Ah, literal se rompió la plancha. ¿Cómo? ¿Se rompió la plancha? Podés girar la notebook. What the fuck. ¿Qué hiciste, Ana? ¿Cómo hiciste eso? La plancha de hierro a... ¿Rompiste algo que está hecho de hierro? Yo no. Me encanta triggerearla desde acá. Ah, se Se partió. partió, claro, eso digo. Manda saludos, Ah. Guille, Guille. el papá de Turco. Ah, va el turco. Buyman. Bueno, Se partió. Claro, no, bueno, yo le compro otro. pero que o sea, se salió el mango de la plancha. No. Se partió. ¿Viste la Plancha. plancha para poner? Bueno, se quebró. Tipo falla tectónica. Track. Cualquiera. Sí. Bueno, ¿qué me querés decir? Primero, felicidades por romper la plancha y estar justo acá en el momento que se rompió, muy bien orquestado. Y te quería decir 3 cosas. Vimos tu cuadro, muy bueno. Hablamos de que ¿Cuál es mi cuadro? tu cuadro El con la príncipe. katana. Ah, Hablamos de que podría ser mi hermana. Después, ¿yo? sí, vos. Por personalidad, no estéticamente. No importa. Pero, tipo, 3 atributos de persona que podría ser tu hermana. ¿No sentís que tendemos cuando estamos en vivo en lugares a tipo a hablar y a discutir y hay como una suerte de competencia y cariño a la vez? Es el tipo de relación que siento que tendría con una hermana. Puede ser. Bueno, segundo punto. Estás invitada a los viernes. No sé qué mierda tenemos que hacer para que vengas, porque Sí, mañana no puedo. qué raro. Bueno, Tengo que hostear una cena. la vez pasada que era una fiesta electrónica. Sí. Yo cuando se le acaban las excusas, en algún momento va a venir a decir algo que ya es completamente Sí, sí. irrisorio. Tipo, No, el otro viernes no estamos. Podría ir el 28. Se va él. me voy yo. Oh, Ya lo sabía, Bueno, para mí ya lo agosto. sabía eso y la tenía toda pensada. agosto. En Bueno, agosto. en agosto Ana viene a la colmena. Y la tercera Dale. cosa era que nada, que te queríamos saludar en cámara. Porque, eso bueno. que hicimos, que vamos a terminar el programa ahora y que planeamos todo el episodio para que no rompas las pelotas. Como hicimos todo rápido, bien, si nos va a llegar Ana, se va a pudrir todo, el chat te tiene miedo, todos estamos tipo, ok.
Eso. No, ella es feliz teniendo esa imagen Sí. personal. Obvio, porque es A mi mí me hermana. encanta. A mí también me gustaría. Por eso somos hermanos. Bueno, Bueno, chau. no Chau, es un chat. episodio, sino Chau. es en un momento. Vivo. Chau, Ana, te queremos. Bueno, listo. Ya está, cumplimos con todo. Hablamos de ficciones y hablamos con Ana. Me parece que es un episodio clásico. Sí, me parece que sí. Es uno más. Es uno más. No es un gran episodio, pero es uno más. Yo banco de vez en cuando. Es que es esa sensación de confort, de que este espacio esté, hablamos un rato, nos reímos y listo. Sí. Pero siento que nunca es algo intrascendente. No. O sea, sí en el sentido que todo es intrascendente, pero el universo no tiene un sentido Ay, intrínseco y Dios, todos qué nos vamos a denso. morir. Pero no está mal. Es que yo creo que pulir el diamante de nuestros formatos a sus últimas consecuencias es eso, es una charla casual, intrascendente, pero somos dos personalidades que están bien puestas en una charla porque termina siendo disfrutable para el que está del otro lado. Y cada vez tenemos menos capas de esnobismo y chupaverguismo encima y solo queda más en bruto eso por lo que nos unimos en primera instancia. Bueno, vamos a decir, me voy a hacer mi arroz con atún de soltero que se va a suicidar en una semana. Dale. Bueno, perdimos a Fidel hace como un minuto, así que no, ya está. Nos vemos todos mañana en La Colmena, por Twitch o en vivo. Los queremos. Nos Chao vemos Fidel, mañana. gracias por estar. Chao chat. Buenas noches. Bye.